bienvenidos a la ponencia Bases en la investigación y abordaje del cáncer de tiroides, marcada en el 19 Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con el doctor Garcilaso Riesco Eizaguirre, que es jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Móstoles. Muchas gracias por venir, estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un honor. Bueno, pues vamos a empezar con la charla. Me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Y os voy a hablar de 4 temas que tienen que ver con los avances en la investigación y el manejo o abordaje del cáncer de tiroides, ¿vale? Son 4 temas que están evolucionando y que yo creo que pueden ser de interés para vosotros, ¿vale? El primero tiene que ver con el diagnóstico y versus sobrediagnóstico, que esto básicamente está basado en los estudios epidemiológicos que había en cáncer de tiroides, que en la última década, pues desde la epidemiología nos han inducido a cambiar nuestra forma de ver la enfermedad. Hola, buenos días, ¿qué tal? El segundo aspecto tiene que ver con los nódulos tiroideos, las funciones y que algunas de ellas son indeterminadas, ¿vale? Probablemente todos conozcáis a alguien con nódulos tiroideos, o no, no lo sé, porque es bastante prevalente en la población. Algunos de ellos se pinchan y es un problema médico cuando el citólogo nos dice que la citología es indeterminada y realmente eso puede suponer un estrés para el paciente, ¿vale? El tercer aspecto tiene que ver con la estratificación del riesgo inicial de recurrencia, es decir, esto ya son pacientes diagnosticados de cáncer, operados, bueno, operados no, son pacientes diagnosticados de cáncer y ahora tenemos que, digamos, personalizar el tratamiento en el sentido de que va a estar basado en el riesgo que tenga ese paciente y le vamos a ofrecer un tratamiento más o menos agresivo. Y el cuarto punto tiene que ver con las nuevas dianas terapéuticas en el cáncer avanzado de tiroides, es decir, aquellos pacientes que han ido mal, que tienen ya metástasis diseminadas, ¿vale? Entonces, respecto al primer punto, diagnóstico y sobrediagnóstico. Os decía, ¿no? Los estudios epidemiológicos nos han dicho, fijaros, desde la década de los 70 hasta la primera década de los 2000, el aumento en la incidencia de cáncer de tiroides pues, se ha multiplicado por 3 o por 4. Es de los pocos cánceres, por no decir el único cáncer humano, que ha tenido este gran incremento de incidencia, ¿vale? Este aumento de la incidencia ha sido a costa de un tipo histológico en concreto, que es el carcinoma papilar de tiroides, que me imagino que os sonará a todos, ¿no? Porque es el más frecuente con diferencia. Y este aumento de la incidencia también se ha visto que es a costa, fundamentalmente, de tumores de pequeño tamaño, ¿vale? Entonces, un dato importante es que este aumento de la incidencia en el carcinoma papilar de tiroides de pequeño tamaño no ha supuesto un incremento en la mortalidad, ¿vale? Tampoco ha habido un incremento, tampoco ha habido un incremento en otros tipos histológicos, ¿vale? Entonces, este fenómeno, este gran aumento de la incidencia, pues ya desde la epidemiología, pues ya nos empezaron a advertir que, esto es una diapositiva que yo he utilizado muchas veces, en la que yo decía que en las mujeres el quinto cáncer más frecuente era el de tiroides, ¿vale? Esto no era así antes, pero en la primera década de los 2000 y en la segunda década de los 2000, pues la verdad que era muy llamativo, ¿no? Que el cáncer de tiroides se hubiera colocado en quinto lugar, por delante estaba mama, pulmón, colon, pero ya por delante de melanoma, linfomas, ovario, etc. Sobre todo en mujeres, en hombres no tanto, porque el cáncer de tiroides es mucho más probablemente en mujeres que en hombres. Sin embargo, desde la epidemiología nos empezaron a alertar que este aumento de la incidencia en el cáncer de tiroides era debido al sobretratamiento. Entonces, ¿qué es el sobretratamiento? Sé que este es un concepto un poco contraintuitivo, ¿no? Como el sobrediagnóstico, más bien
más que el sobretratamiento, el sobrediagnóstico, las dos van unidas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del sobrediagnóstico? Es algo poco intuitivo, ¿sabes qué pasa? No queremos diagnosticar, está mal diagnosticar. Bueno, el problema del sobrediagnóstico es que estamos haciendo más mal que bien. Me explico. Estamos diagnosticando carcinomas indolentes, ¿vale? Esto está pasando también un poco en la próstata. Entonces, estos carcinomas indolentes, que si no los hubiéramos diagnosticado no hubiera pasado nada, es lo que llamamos sobrediagnóstico. ¿Y por qué no queremos diagnosticar estos pacientes? Porque estos, cuando los diagnosticamos, nos llevan al sobretratamiento, ¿vale? Un tratamiento totalmente innecesario y con la iatrogenia, los efectos secundarios que tiene ese tratamiento, ¿vale? Estamos hablando de microcarcinomas fundamentalmente. Yo os he dicho antes que el aumento de la incidencia es a costa de tumores muy pequeños, menores de 2 centímetros, fundamentalmente menores de 1 centímetro. Los carcinomas menores de 1 centímetro son los que se denominan microcarcinomas y estos realmente tienen una evolución muy indolente. Si no los hubiéramos diagnosticado, como insisto, no hubiera pasado nada, ¿vale? Pero una vez que los diagnosticas, si tú a una persona dices que tiene un cáncer, por pequeñito que sea, esa persona pues va a querer que actúes, ¿vale? Y que le trates. Entonces, esto es un cambio conceptual que está ocurriendo en otros cánceres como el de próstata y que implica pues que tanto los médicos como los pacientes cambiemos nuestra forma de pensar el cáncer, ¿vale? Por lo menos el cáncer de tiroides. Porque lo que no puede ser es someter a una cirugía innecesaria a un paciente que no lo necesita y que le genere, pues, un efecto secundario. En el caso de las cirugías tiroideas pueden ser las disfonías, puede ser la hipocalcemia crónica de por vida, entre otras consecuencias, ¿vale? Y por eso, desde la epidemiología, nos alertaban de que no estábamos ante una epidemia, pero no de una enfermedad, sino una epidemia de diagnóstico, en concreto de sobrediagnóstico, ¿vale? Entonces, ¿por qué venía todo esto inducido? ¿Por qué estamos diagnosticando más microcarcinomas? Pues porque las técnicas diagnósticas que utilizamos son cada vez mejores. Las ecografías de tiroides de alta resolución diagnostican nodulitos de hasta 2 milímetros. 2 milímetros, es una idea, es muy poco. Y las punciones con aguja fina también tuvieron un gran desarrollo en la primera década de los 2000, y estas, digamos, PAP, la punción aspiración con aguja fina, pues se hace bajo control ecográfico. Una ecografía de alta resolución nos permite pinchar nódulos muy pequeñitos, ¿vale? Y de ahí el incremento en el diagnóstico de cáncer de tiroides. Dicho de otra manera, este aumento en la incidencia de cáncer de tiroides no es porque haya un factor ambiental que induzca mayor cáncer, ¿vale? Por ejemplo, o porque genéticamente haya habido un cambio y estemos teniendo más cáncer. No, no, no. Porque si fuera así, pues tendríamos que actuar, ¿vale? Si hay un factor ambiental, no sé, un disruptor o lo que fuera, algo en la alimentación o la radiación que estamos recibiendo, cualquier cosa, pues tendríamos que actuar, ¿no? Pero es que realmente es porque las técnicas diagnósticas son cada vez más precisas y nos permiten diagnosticar tumores más pequeños, ¿vale? Entonces este concepto me gustaría dejarlo claro, porque no es fácil de entender, es contraintuitivo. Para empezar, a los médicos, al personal sanitario, ¿vale? El no querer diagnosticar y no caer en el sobrediagnóstico porque lleva al sobretratamiento, ¿vale? Esto son unas gráficas donde calcularon en los distintos países occidentales el impacto del sobrediagnóstico. De aquí el país que se llevó la palma fue Corea del Sur. En Corea del Sur, todas las mujeres en edad fértil les hacían un chequeo general donde incluían una ecografía tiroidea. Les hacían una revisión ginecológica completa, con ecografía y tal, y de paso pues le hacían una ecografía tiroidea a todas las mujeres en edad fértil. ¿Qué pasó? Que se les disparó la incidencia de cáncer de tiroides. Ya no es que se convirtiera en el quinto, sino en el primer cáncer en frecuencia, ¿vale? En mujeres en Corea del Sur. Y se calculó que este sobrediagnóstico era de un 90%.
Otros países occidentales, como Estados Unidos, alcanzaba el 70-80, Italia, Francia y España, pues similar, un 50% de sobrediagnóstico en infección papilar de tiroides. ¿De acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Bueno, esto indujo un cambio en las guías clínicas que básicamente nos pedían al personal sanitario, a los endocrinólogos, que hiciéramos menos ecografías y menos punciones. Sobre todo, menos ecografías a la población general, por motivos que no venían al caso, y hacer menos punciones, sobre todo a los nódulos pequeños, no hacer punciones. ¿Y qué pasó? Que pues, han tenido un efecto de las guías clínicas, porque a partir de mediados de la segunda década del 2000, pues la incidencia ha empezado a disminuir. ¿Vale? Y esto ha sido porque hacemos menos ecografías, hacemos menos punciones, y luego también porque desde la anatomía patológica pues se han reclasificado tumores que antes se consideraban carcinomas, ahora ya no se consideran carcinomas, porque se ha visto que tienen una evolución muy, muy indolente. ¿Vale? En concreto el NIF-TP, que no sé si os sonará, pero bueno, ha tenido también un impacto en este descenso de la incidencia, porque son cánceres, eran tumores que antes se consideraban cánceres y ahora no. ¿Vale? Esto también ha supuesto una cosa muy curiosa. Sí, pero... Una consultita. Ahora que usted se refiere a nódulos, solamente para encender las alarmas y las alertas, solamente es por medio de un nódulo que se sienta, o hay algún otro síntoma oculto que sí, se debe hacer ecografía a todo paciente que se note un bulto en el cuello y también a pacientes que noten pues, problemas para tragar o cambios en la voz. ¿Vale? Porque claro, molestias al tragar y cambios en la voz puede haber muchas causas. Pero bueno, eso podría ser una indicación de hacer una ecografía cervical, entre otras pruebas, y ahí se podría descartar o diagnosticar un nódulo tiroideo. Pero, por ejemplo, no se debe hacer de rutina en atención primaria una ecografía tiroidea. ¿Vale? Por ejemplo, un paciente que tenga un hipotiroidismo no se debe hacer de rutina una ecografía tiroidea. ¿Vale? Sí, es que yo le hago la consulta desde mi posición de paciente sobreviviente de cáncer de mama. Sí. Después de los tratamientos que uno recibe y todo, si hay algún antecedente, bueno, ya más o menos uno dándole seguimiento sabe que lo que es tiroides y a la cabeza, el pulmón, como ciertos puntos clave de que puede haber una afectación, pero la duda que me quedó después de todo esto era si aparte de los nódulos había algún otro síntoma que persista. Bueno, ya usted me dice que es lo de la voz y todo, que me pueda a mí despertar las alarmas, porque uno queda con eso de que... Pues no hay que caer en un exceso no hay que caer en el alarmismo. Sí. ¿Vale? Ese es un poco el mensaje. Os voy a dar un dato. Se calcula que las mujeres adultas, el 50% tienen nódulos tiroideos. Eso es muchísimo. Yo cuando doy clases a mis estudiantes de medicina les digo, la mitad de vuestras madres, si se hiciera una ecografía, tendrían nódulos tiroideos. Pero la inmensa mayoría de esos nódulos tiroideos son clínicamente irrelevantes. Pues no hay que diagnosticarlos, porque es que una vez que se diagnostica, se inicia un proceso que muchas veces es irreversible, ¿vale? Y puede conllevar a hacer punciones innecesarias, cirugías innecesarias, etc. ¿Vale? Yo tengo nódulos tiroideos, ¿vale? Pequeñitos, no tiene ninguna relevancia clínica, ¿vale? ¿Por qué es innecesario? ¿Por qué no? ¿Innecesario qué? Innecesario hacer la cirugía por estos nódulos. Disculpa, soy brasileña, no hablo Sí. español. No. Yo soy paciente de tiroides. Sí. Yo tuve una cita médica se verificó que había un nódulo, hice una punción y me encaminó para cirugía. Yo hice en 2021. Pero ninguno profesional me habló que tal vez no sea necesario hacer la cirugía ahora,
pode hacer um controle, depois se pode fazer algo, ou então, se era a hora da cirurgia, aí que pode acontecer esto, aquello, no tuve esa información. Pues es una pena, deberías haberla leído. De todas maneras, luego hablaremos de eso, de las distintas opciones terapéuticas ante un cáncer de tiroides, ¿vale? Porque hay varias y el paciente además participa en la decisión, porque ya empezamos a tener en cuenta sus preferencias, ¿vale? Cuando en medicina cada vez más disponemos de varias opciones terapéuticas. Cuando eso ocurre, preguntamos al paciente cuál prefiere, ¿vale? Explicándole muy bien los pros y los contras de cada una, ¿vale? Pero el paciente participa en la decisión. Bien, entonces, este concepto bien claro. Claro, ahora la pregunta directa es si alguno de vosotros, por lo que sea, os diagnostican de un microcarcinoma, luego lo veremos, si el médico os dice, sobre todo el endocrinólogo, que es el que suele saber en este tema, os dice que no hay que hacer nada, bueno, no hay que hacer nada, no es exactamente así, hay que hacer una vigilancia activa, ¿qué haríais? ¿Aceptaríais eso o no? Depende de las circunstancias de cada uno, porque lo mismo. Eso es. Por eso el paciente, claro, no es lo mismo una persona joven que una persona mayor que tenga otras patologías, ¿vale? No es lo mismo una persona que esté dispuesta a someterse a vigilancia activa, digo, yo no me opero, pero hay que vigilarte con ecografías por si ese microcarcinoma crece, ¿vale? O se extiende, que ocurre muy pocas veces, estamos hablando de menos del 5% de los pacientes. Y estamos hablando de una cirugía del 95%, ¿vale? De los pacientes con microcarcinomas, y pueden vivir con ese microcarcinoma toda la vida, que no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, bueno, bien explicado y teniendo en cuenta las circunstancias de cada paciente, la opción de una vigilancia activa en un microcarcinoma es muy válida, ¿vale? Aunque hay que en realidad irse un paso previo, porque desde los consensos ya recomiendan ni siquiera diagnosticar un microcarcinoma. Es un poco esto de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿vale? Os doy otro dato. El 50% de las autopsias que se hacen, el 50% tienen microcarcinomas. Son pacientes que se han hecho autopsia por otro motivo, el 50% tienen microcarcinomas de papilares de tiroides, ¿vale? Esto ocurre también en la próstata. Habéis oído hablar, ¿no?, de los microcarcinomas de próstata. Ahora mismo no se tratan porque el tratamiento es muy conservador, ¿vale? Y la próstata es casi peor, porque yo creo que las consecuencias de una cirugía prostática son hasta peores que las consecuencias de una cirugía tiroidea, ¿vale? Y así que bueno, ese es un concepto que... Ayer hablábamos aquí con la doctora Raquel Arrad, cirujana endocrino de La Paz, y también nos planteaba eso. Pero claro, es que lo decía, pacientes, personas que no tienen mucha información y mucho conocimiento del cáncer, en cuanto les dices que tienen algo... La palabra, asustar, sí, asustar. No, es que va a querer quitárselo, Sí. sí o sí. Cualquiera que no tiene ese acceso a las nuevas guías, Claro, a toda esta evolución, a que lo de la decisión compartida, bueno, pues es muy relativo, porque hay una connotación ahí que es que te dicen tienes cáncer y lo que quieres es dejar de tenerlo de manera inmediata. De todas maneras te diré que el primero que entra en pánico es el médico. Si el médico no está bien informado y no domina el tema, muchas veces es el médico el que tiene más miedo y prefiere que el paciente se opere, ¿vale? O sea, no todo el mundo está a favor de la vigilancia activa en un microcarcinoma. No estamos preparados para vivir sabiendo que tenemos un cáncer Eso en el es. cuerpo por un Yo poco... tengo 4 pacientes que han decidido operarse y vienen a vigilar. Cuando se lo explicas, hay pacientes que prefieren la vigilancia activa. Y os digo otra cosa, entre los pacientes asiáticos es todavía mayor. bueno. Los pacientes asiáticos
conviven mucho mejor con la incertidumbre que los occidentales. No me preguntéis por qué. Pero, de hecho, todos estos programas y protocolos de vigilancia activa en el cáncer de tiroides vinieron de Asia, en concreto de Japón. En Japón viven, como os digo, no tienen ningún problema en vivir con la incertidumbre de decirles, mira, piensa en microcarcinoma, el riesgo de progreso existe, pero es muy bajo, pero prefieren no intervenirse, no les gusta tener una cicatriz, porque eso culturalmente al parecer tiene un impacto importante en ellos, ¿vale? Y si pueden ahorrarse la cirugía, lo hacen, ¿vale? Y convivir con ese pequeño riesgo, lo hacen. Si os fijáis, ese riesgo, hay cosas que comportan mucho mayor riesgo. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Ya sé que esta comparación se suele usar mucho, pero es que es la realidad. Hay incertidumbres y riesgos con los que convivimos mejor que otros. No sé muy bien por qué es, pero ocurre, ¿vale? Y esto está suponiendo un cambio de paradigma, ¿vale? Porque lo que sí es un drama es un microcarcinoma al que le sometes a una tiroidectomía total y le dejas una hipocalcemia crónica de por vida, con 6 pastillas de calcio, una de Rogaltrol, que es la vitamina C, ¿vale? Y un hipotiroidismo, que bueno, es relativamente sencillo de tratar, ¿vale? Pero sí, pero si además le añades las 6 pastillas de calcio, la vitamina D, controles periódicos de sangre y orina, es que eso, o que le has dejado con una disfonía de por vida, por una cosa que es totalmente indolente, pues hombre, has hecho más mal que bien, ¿vale? Por eso a los microcarcinomas, cuando se ofrece cirugía, luego lo veremos, estoy anticipando, pero bueno, se ofrece siempre una hemitiroidectomía. Es decir, se quita medio tiroides nada más, para disminuir al máximo el riesgo de la cirugía, ¿vale? Se deja el otro medio tiroides, luego lo veremos. Bueno, luego incidiros, porque epidemiológicamente, los epidemiólogos también nos dicen que este aumento de la incidencia también se acosta de tumores más grandes, como veis aquí. Es decir, la mayor parte del incremento de la incidencia es por tumores pequeñitos indolentes, pero hay una porción de ellos que este aumento es por tumores más grandes, que pueden ir peor, ¿vale? Tumores más grandes o más extendidos, como vienen aquí en estas gráficas, ¿vale? Todavía hay debate si esto es un sesgo de los estudios, pero bueno, parece claro que sí que podemos estar también a lo largo de las últimas décadas ante un aumento pequeño de la incidencia de tumores más grandes y más extendidos. Y también los epidemiólogos están diciendo que este aumento tiene que ver con la obesidad, con el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? Como en otros cánceres, por cierto. La obesidad se ha asociado también a otros cánceres. Sabéis que vivimos actualmente en prácticamente una pandemia de la obesidad. El impacto en la salud está siendo enorme, sobre todo en los países occidentales, de la obesidad. Y una de las consecuencias de la obesidad es el cáncer, ¿vale? Y el cáncer de tiroides es uno de los tipos histológicos que puede estar involucrado, de tal manera que, bueno, ya nos están diciendo pues que sobre todo en pacientes mayores, pues 1 de cada 6 carcinomas papilares se atribuyen a la obesidad, ¿vale? Lo cual significa que son muchos pacientes. Y de todos estos, 2/3 de ellos se deben a tumores grandes, ¿vale? Ya no estamos hablando de papilares pequeños indolentes. Así que el impacto de la obesidad es algo de lo que vamos a hablar en el futuro cada vez más, ¿vale? Sobre el cáncer de tiroides. Y en concreto se está viendo que está asociado a una de las mutaciones más frecuentes en el cáncer de tiroides, que es la mutación en BRAF, ¿vale? BRAF V600E, que también aparece en otros cánceres, no sé si os sonará, pero el cáncer de tiroides es la mutación más prevalente y es la que parece que está asociada a este aumento de la obesidad. Bueno, el segundo tema de mi charla tiene que ver con las citologías tiroideas indeterminadas. Es decir, ante los nódulos tiroideos, cuando decidimos hacer una punción, la mayoría de las punciones el citólogo nos dice que o bien es benigno o bien es maligno, ¿vale? Entonces, bien, es una prueba diagnóstica, la punción bastante precisa. Lo que pasa es que hay un porcentaje de pacientes, que es aproximadamente el 20-30%, que el citólogo nos dice que esa citología es indeterminada. Es decir, no puede decir a ciencia cierta ni que es maligno ni que es benigno.
Y esto supone un reto para los endocrinólogos de cómo manejamos a estos pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen nódulos tiroideos cuyas citologías son indeterminadas, que han caído en esta zona gris, la mayoría, clásicamente, iban a cirugía, a hacer una cirugía diagnóstica, ¿vale? Y el tema es que la mayoría de estos, al final, acaban siendo nódulos benignos, ¿vale? Aproximadamente el 80%, 80-70%, se les hacía una cirugía diagnóstica y eran benignos. Entonces tenías la sensación de que estaba sometiendo a muchos pacientes a una cirugía innecesaria, ¿vale? Porque por una limitación de la punción, ¿vale? Entonces, ¿qué novedades ha habido en la última década, últimos 15 años? Bueno, pues que sobre estas patologías indeterminadas podemos hacer estudios moleculares que nos ayudan a saber mucho mejor si ese nódulo es benigno o maligno, ¿vale? De tal manera que estos test moleculares que hacemos sobre las citologías indeterminadas ya nos pueden decir con mucha mayor certeza si es benigno, y entonces ya no los operamos, o si es maligno, entonces ya les podemos operar con más garantías, ¿vale? Además, estos test moleculares también nos hablan del pronóstico que van a tener estos nódulos, de tal manera que nos pueden ayudar a decidir la extensión de la cirugía. Si hacemos una lobectomía o una tiroidectomía, que es lo mismo, o una tiroidectomía total, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de estos test moleculares en los nódulos que se han pinchado y el resultado de su citología es indeterminada? Porque son muy caros, son extremadamente caros. Y su implementación ha tenido lugar sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Pues he puesto esta diapositiva para que seáis conscientes de las cifras que se manejan en Estados Unidos. Fijaros que de las 600.000 funciones que se hacen en Estados Unidos al año, 600.000 funciones, el 30% pues, tiene un diagnóstico citológico de indeterminado. Estos son muchos pacientes, ¿eh? Si no hubiera test moleculares, estos pacientes se someterían a una cirugía diagnóstica. Vale. Pero gracias a las pruebas moleculares que ya se han implantado en Estados Unidos, el 90% de estos pacientes que se someten a pruebas moleculares y el 90% de estos pacientes que tienen pruebas moleculares negativas o que dicen que son benignos no se someten a cirugía, ¿vale? Con lo cual se están ahorrando 25.000 cirugías al año, ¿vale? Son muchas cirugías gracias a estos test moleculares. Estos son cifras en Estados Unidos. En Europa las cifras son, he puesto ahí puntos suspensivos, son casi de cero. Las pruebas moleculares en Europa casi no se están utilizando, ¿vale? Solo casos aislados que se lo pueden pagar, ¿vale? Hay varios test moleculares que se han desarrollado en Estados Unidos y, bueno, eventualmente luego se han desarrollado otros que ahora comentaremos. Pero de los test moleculares hay dos grandes tipos, digamos, que son aquellos basados en paneles mutacionales que estudian las alteraciones genéticas concretas asociadas al cáncer de tiroides, o los clasificadores de expresión génica. No voy a entrar en detalle en esto porque yo creo que es demasiado técnico para vosotros, pero sí deciros que los paneles mutacionales, que están basados en tecnología NGS, y bueno, son lo que yo llamo de alta gama, porque son de alto coste, ¿vale? Estamos hablando de 5.000, 6.000 dólares por test, ¿vale? Y últimamente acaban de salir test moleculares que vienen de Latinoamérica, de Chile, de Brasil, que son algo más baratos. He puesto ahí low cost, quizás sea excesivo decir low cost, porque estamos hablando de 1.500 euros, ¿vale? Pero bueno, bajar de 6.000 dólares a 1.500 euros es una reducción significativa. ¿Y cuánto cuesta una cirugía? Esa es la pregunta, efectivamente. Y la respuesta a esa pregunta nos explica por qué sí se han implementado en Estados Unidos los test moleculares y no en Europa. Porque la cirugía en Estados Unidos es muy cara y en Europa es mucho más barata.
De tal manera que los test de 5.000, 6.000 dólares en Estados Unidos son más baratos que las cirugías que se hacen allí. Con lo cual sí que le sale coste efectivo. Pero en Europa, que tenemos la mayoría de los países europeos un sistema de salud público donde se hacen cirugías de forma rutinaria, pues es más barata la cirugía, bastante más barata. Con lo cual, ningún sistema público en Europa quiere pagar un test de 5.000 dólares, porque le sale más barato hacer cirugías. La pregunta es ya, hombre, pero ¿y el paciente? ¿Dónde está aquí en la ecuación? Porque el paciente preferirá un test molecular que una cirugía. Bueno, la situación también es una cuestión, bueno, de coste-efectividad y de sostenimiento del sistema. ¿Vale? Que los sistemas de salud pública pues, tienen unos costes o sea, el sostenerlo económicamente es muy importante. ¿Vale? Entonces, algo que tradicionalmente, o sea, que decir, las cirugías tiroideas que vienen haciéndose de forma rutinaria desde hace décadas, pues cambiar esa inercia es muy difícil. ¿Vale? Ahora sí deciros que, por ejemplo, en España, uno de estos test, el que viene de Chile, el Tiroprin, está intentando ya implementarse. Porque estos test, que valen 1.500 euros, sí que son más baratos que las cirugías en Europa. ¿Vale? Entonces, yo creo que van a acabar implementándose con el tiempo, ¿vale? Porque las gerencias de los hospitales se acabarán dando cuenta de que sí es coste efectivo. ¿Vale? Porque estos test moleculares, además, ya se ha visto que casi todos tienen un rendimiento diagnóstico muy bueno, muy óptimo. ¿Vale? O sea, cuando te dicen que molecularmente ese nódulo indeterminado es benigno, lo hacen con una precisión muy alta. ¿Vale? Lo digo porque esto tiene un desarrollo de investigación detrás de 15 años por lo menos. ¿Vale? Y a lo largo de estos 15 años estos test se han ido perfeccionando mucho y su sensibilidad y su precisión diagnóstica han mejorado mucho. ¿Vale? Y luego también, bueno, hay otras cosas que pueden ayudar, no solo el coste económico, hay otras cosas que también pueden ayudar a la hora de decidir el test molecular que hacemos. El rendimiento diagnóstico ya no es una variable, porque ya os he dicho que todos es muy similar. El coste económico ya os he dicho que sí es importante, y por ejemplo este que es el que viene de Chile, el Tiroprin, pues tiene un precio mucho más asequible y pueden asumir las gerencias de los hospitales. Y luego está el tiempo de procedimiento. Que eso también es un factor limitante, porque hasta ahora estos test moleculares requerían una función extra, que el paciente no siempre está dispuesto a hacerse, y además tenías que mandar la muestra a un laboratorio central en Estados Unidos, que eso suponía un coste extra, aumento de los tiempos. Ahora, con los nuevos test, como el Tiroprin, que viene de Chile, pues eso ya no hace falta, ya no está centralizado y ya en los departamentos de anatomía patológica de cada hospital ya pueden hacer este test. Y luego también están saliendo test moleculares que no hace falta hacer una punción extra, sino que con la punción que ya se ha hecho previamente, con esa muestra se puede extraer suficiente cantidad de RNA o DNA para poder dar un resultado. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda con este tema. Esto entonces nos va a costar el tiempo, ¿no?, que se aplique a los pacientes, nos va a costar el tiempo como la TSH recombinante, ¿no? Porque sigue siendo más barato, ya se pone para todo el mundo, pero antes era más barato dejar al paciente Pues mira, tiroideo, sí. ¿no? Sí. Pues un buen símil. O sea, 10, 15 años faltan. No lo sé, no me atrevería a decir un tiempo, pero ahora sí que el hecho de que hayan bajado el coste y que nosotros podamos ir a las gerencias y decir, no, es que mira, con este coste es menor que el de la cirugía. Ya, Pues, ahí es más fácil. Sí, Que ahí otro es solo más era fácil. malestar del paciente. Claro. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, porque ya sabes que en los sistemas de salud público, que está muy bien, cambiar inercias cuesta mucho. Cambiar actitudes que se han mantenido durante años cuesta mucho. Y luego aquí además están involucrados varios médicos,
no solo el endocrinólogo, también está involucrado el patólogo, está involucrado el cirujano. Entonces, en la decisión de hacer un test molecular participan varios médicos. Bueno, aquí ya estamos ante la situación de un nódulo tiroideo que hemos pinchado y nos dicen que es un cáncer, ¿vale? Entonces tenemos que tomar ya decisiones. Bueno, nosotros ahora tomamos decisiones en función del riesgo que tengan de recurrencia, ¿vale? No todos los cánceres tienen el mismo riesgo de recurrencia y ahí, de hecho, la mayoría de los carcinomas papilares de tiroides, que son los más frecuentes, tienen un riesgo de recurrencia muy bajo, ¿vale? Entonces no nos debemos volver locos haciendo tratamientos muy agresivos, ¿vale? Porque no merece la pena, y además porque ya empieza a haber evidencia sólida que con tratamientos más conservadores la mayoría de los carcinomas papilares de tiroides van a ir bien, ¿vale? Lo digo porque otra vez venimos de una inercia de muchos años en la que a todos los cánceres de tiroides les hacíamos tres cosas: tiroidectomía total, tratamiento con dosis ablativas de yodo radioactivo y dosis altas de levotiroxina para suprimir la TSH, el tratamiento supresor, ¿vale? Esas eran las tres patas de tratamiento que se aplicaban a todos los pacientes con cáncer de tiroides. En los últimos 15 años hemos estado replanteándonos esta actitud de tal manera que los cánceres de tiroides de bajo riesgo, que podemos evaluar ese riesgo ya antes de la cirugía y justo después de la cirugía, pero ya antes de la cirugía podemos hacer una evaluación de ese riesgo, ya no hace falta hacer estas tres cosas, ¿vale? Incluso en el caso de los microcarcinomas no hace falta hacer ninguna de las tres, ni cirugía, si no haces cirugía por supuesto no das yodo, ¿vale? Y tampoco haces tratamiento supresor. Entonces tenemos aquí, los pacientes los podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿vale? Los de riesgo bajo, los de riesgo intermedio y los de riesgo alto, en función de una serie de características clínicas, patológicas y también genéticas, ¿vale? Moleculares. La mayoría de los cánceres de tiroides van a caer en esta categoría de bajo riesgo, con lo cual muchos de ellos van a poder tratarse o bien, luego lo veremos, con lobectomías, quitando medio tiroides nada más, o vigilancia activa si son muy pequeños, o tiroidectomías totales sin necesidad de dar yodo radioactivo, ¿vale? Luego los de riesgo intermedio y los de alto riesgo, aquí sí, aquí ya se van a hacer tiroidectomías totales y en muchos casos se va a dar yodo radioactivo, ¿vale? Pues esta diapositiva también la pongo porque el hecho de hacer test moleculares, ya no solo en las citologías indeterminadas, sino también en los pacientes ya con nódulos malignos, nos puede también clasificar mejor los pacientes en función del riesgo, ¿vale? De hecho, hay pacientes que si, por ejemplo, tienen la mutación BRAF, su riesgo incrementa y quizá haya que ser más agresivo, ¿vale? Hay otro gen que se muta y que está asociado a muy mal pronóstico, que es TER, ¿vale? Y si tienen mutación en TER, pues me da igual cómo sean las características clínico-patológicas de ese cáncer. Si tiene mutación en TER y BRAF, va a ser agresivo, ¿vale? O sea que las alteraciones genéticas están teniendo un impacto en el riesgo y en las decisiones que tomamos, ¿vale? En este sentido, nosotros participamos en un estudio multicéntrico internacional con más de 2.000 pacientes, en el que pues estudiamos el impacto en el pronóstico de la mutación en BRAF, ¿vale? Aquí ha habido mucho debate y bueno, comentaros que algunas de las conclusiones de estos estudios fue ver que aquellos pacientes que tenían, o sea, en función del tamaño, aquellos pacientes, da igual qué tamaño tuvieran, si no tenían mutación en BRAF, el riesgo seguía siendo muy bajo. Fijaros, estos están aquí clasificados por tamaño, menores de 1 centímetro, entre 1 y 4, 2 y 4 y 3 centímetros, o sea, subiendo en tamaño, pero cuando eran BRAF negativos, el riesgo de recurrencia era muy bajito y estos pacientes se podían manejar perfectamente con una tiroidectomía. En cambio, el riesgo
en los tumores que eran BRAF positivos incrementaba con el tamaño, de tal manera que pacientes con tumores de más tamaño, pues el riesgo, si eran BRAF positivos, era mayor y habría que hacer una tiroidectomía total. ¿Vale? Lo digo porque en los pacientes que tienen un nódulo único maligno entre 1 y 4 centímetros sin datos de extensión, sin que se vean ganglios ni que el nódulo haya sobrepasado la cápsula tiroidea, pues estos pacientes ahora mismo se está recomendando hacer una lobectomía, ¿vale? Y este estudio, o estos estudios, lo que demuestran es que si son BRAF o no, sí que importa, ¿vale? Porque los que son BRAF positivos y de más tamaño, pues tienen mayor riesgo y hay que ser algo más agresivo. Y BRAF también tiene un impacto en la mortalidad en los ancianos, ¿vale? Aquellos ancianos que tienen un tumor BRAF positivo van a tener mayor mortalidad, con lo cual vamos a tener que ser más agresivos. Y viceversa, en los ancianos con cáncer de tiroides que tienen un tumor BRAF negativo, pues el riesgo de mortalidad va a ser muy pequeño, como veis aquí en esta columna, y podemos ser más conservadores, ¿vale? De tal manera que están a punto de salir las nuevas guías para cáncer de tiroides. Y hay un borrador circulando, que la propiedad son las guías que lidera la Asociación Americana de Tiroides, ¿vale? La ATA. Entonces, familiarizados. Y bueno, siempre se toma su tiempo, porque además son guías con muchísimas páginas, parecen casi una Biblia, 400 páginas de guías. Y entonces ya circula un borrador para que, digamos, los socios de la Asociación Americana den su opinión, y ya los dije antes que clasificamos los pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto, y ahora hacen dentro del riesgo intermedio una subclasificación en intermedio, bajo y alto para personalizar mejor el tratamiento de estos pacientes, ¿vale? Este es también el borrador de cómo lo clasifican intermedio alto, intermedio bajo a estos pacientes para tomar mejor las decisiones de tratamiento. Y este es el esquema donde en función del riesgo pues ofrecemos al paciente el tratamiento más adecuado, ¿vale? Entonces, si nos vamos a este lado de la figura, pues esto que viene aquí con tanta letra son los microcarcinomas, ¿vale? Tumores menores de 1 centímetro que no tienen datos de extensión, básicamente, ni de agresividad. A los pacientes, lo que os contaba antes, tras informarles bien, se les ofrece o bien vigilancia activa o bien hacerles una hemitiroidectomía. Ahora ha surgido una tercera opción, que es hacer una técnica mínimamente invasiva, que es la ablación por calor del microcarcinoma, ¿vale? Entonces, yo os pregunto, si estuvierais ante un microcarcinoma, si tuvierais un microcarcinoma, ¿qué haríais? Yo esto a los estudiantes también se lo digo, y la verdad que no, es curioso porque, bueno, dependiendo del año, pero siempre hay de todo. Hay gente que preferiría no operarse y no hacer nada, vigilarse, y otros que preferirían operarse, ¿no? Y someterse a una lobectomía. Así que vosotros no sé qué... Yo, por ejemplo, me operé ¿Un microcarcinoma? en un microcarcinoma. Y pero había otra circunstancia, y era que el bocio, o sea, lo que estaba, se me estaba rodando hacia atrás, y entonces no me dejaba pues tragaba con dificultad y tenía que masticar mucho los alimentos para poder O sea, que uno de los motivos de la cirugía fue ese, más bien, ¿no? El bocio compresivo que tenía. Y tengo también nódulos. Pero no estoy con... pues no sé si decirle que puede ser efectiva, pero yo cada año me reviso mi tiroides. Bueno, pero... Estoy con un endocrino. Claro. Sí. Bueno, pero tu caso es diferente, porque... Ya, por eso antes le decía que depende a lo mejor de las circunstancias. Yo estoy hablando, por ejemplo, de un nódulo único, no en el seno de un bocio multinodular grande, compresivo, sino un nódulo único, el resto del tiroides es normal, pequeñito,
se ha pinchado microcarcinoma. Entonces ahora la opción de no hacer nada o una técnica mínimamente invasiva es una opción válida que se puede hacer, ¿vale? Pero al paciente es importante que participe en la decisión, que esté bien informado y participe en la decisión. Cuando uno tiene eso, no está bien informado, sino supuestamente nos comentan lo que puede pasar, lo que es, y no tienes esa noción y esa visión totalmente de lo que es el tiroides, y si no te lo explican bien y demás, pues tú decides, no, yo me lo quito, usted me lo quita y ya está. Claro. Y las consecuencias pues vendrán después. Pero yo, por ejemplo, ahora que mi hija también tiene algún nódulo, basándome en lo que usted está diciendo, le voy a decir, no, pues no te operes, haz un ensayo o haz una revisión activa para que no tengas que quitarte todo el tiroides. Claro. Luego también, una cosa importante que se dice al paciente es el que haya decidido someterse a una vigilancia activa puede cambiar de opinión con el tiempo. No pasa nada, cambia de opinión. Yo no puedo seguir haciendo una vigilancia activa o tengo una ansiedad muy grande, yo no puedo convivir con un microcarcinoma, genera mucha ansiedad, o también muchas veces son los familiares. Opérate. Entonces, puede cambiar de opinión a lo largo del tiempo y decidir hacerse una cirugía, y eso también es válido, ¿vale? Porque a cualquiera que le preguntes en general, población general, sin más conocimiento que el que tenemos, generalmente elegir entre un cáncer y una cirugía, elige la cirugía. Es decir, todo el mundo elige la cirugía, aunque Sí, sepamos que tiene más riesgo. Lógico, sí es lógico, si es lo que te pide el cuerpo, y más de dónde venimos con el cáncer, ¿no? Que venimos de épocas ya pasadas donde el cáncer causaba muchísimos estragos. Ahora ya disponemos de más tratamientos y de más herramientas diagnósticas que nos permiten discriminar mucho mejor los distintos tipos de cáncer que hay, ¿vale? Y no todos son iguales, esto lo habréis oído muchas veces, ¿vale? Y dentro de un mismo tipo histológico no todos son iguales, ¿vale? Entonces los microcarcinomas realmente tienen una evolución muy indolente. Yo os ponía el caso de una chica joven con un microcarcinoma sometida a una tiroidectomía total, que se quedó con una hipocalcemia crónica de por vida y con una disfonía. Eso es un drama que se podía haber evitado. A esa mujer ya más joven le has condicionado una calidad de vida baja de forma innecesaria. Pero también hay casos un poquito contrarios. Hay casos contrarios, pero mira, si los microcarcinomas, que son muy poquitos los que progresan, pero los que progresan, hacen un ganglio, por ejemplo, aparece un ganglio metástasis. Bueno, si te sometes a vigilancia activa, detectas ese ganglio, operas al paciente y lo curas. Eso es lo que dicen las grandes series que hay, porque ya hay grandes series de seguimiento a muy largo plazo, estamos hablando de 15 años, 20 años de seguimiento. En esto los japoneses fueron pioneros, ¿eh? Empezaron ya en los 90 a hacer programas de vigilancia activa en los microcarcinomas. Y el pequeño porcentaje que iba mal, lo detectaban, les operaban y se curaban. Luego está el microcarcinoma que va mal desde el principio, ¿vale? Pero es que ese ya va mal desde el principio. Quiero decir, ese lo diagnosticas porque te viene ya con una metástasis. Entonces te vas al tiroides y resulta que has detectado un microcarcinoma, ¿vale? Pero esos son muy pocos y esos, insisto, el diagnóstico, o sea, la evolución es muy rápida, ¿vale? De tal manera que tú ya los diagnosticas cuando ya tienen metástasis, ¿vale? Pero eso es diferente. También depende un poco de la genética, porque si en tu familia hay 3, 4, 5 personas que se han operado de tiroides por todo eso, pues tú cuando llega a ti dices, pues me lo voy a quitar porque no. De hecho, mira, tenemos en cuenta todas estas variables a la hora de decidir si hacemos vigilancia activa en un microcarcinoma, ¿vale? O sea, esto es una decisión en la que el médico y el paciente tienen en cuenta muchas cosas. No es lo mismo una persona joven que una persona anciana, para empezar, ¿vale? Tendemos a ser más conservadores con las personas ancianas, sobre todo si tienen pluripatología. Es decir, si tú tienes otro cáncer
y estás en quimioterapia con otro cáncer, no te operes del microcarcinoma papilar, ¿vale? Porque es que no te va a condicionar para nada, ¿vale? Y hablo de que tenga otro cáncer, por ejemplo, si tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Que solo realmente le esté condicionando la calidad de vida. Entonces, en la gente más mayor, la tendencia es a ser más conservador y no operar los microcarcinomas. Aunque insisto, muchas veces no es solo también es irnos más atrás y no diagnosticarlos, ¿vale? Porque tener un nódulo en la ecografía pequeño, aunque tenga mal aspecto, ya las guías recomiendan no pincharlo, ¿vale? Sobre todo en las personas mayores, porque no merece la pena. Porque claro, la persona mayor, también si al EPOC le dices, no, tienes un microcarcinoma, a lo mejor va a querer operarse. Pero claro, el riesgo quirúrgico de esa persona es mucho más alto, entonces no va a merecer la pena. Y luego se tienen en cuenta otros factores, por ejemplo, has dicho la historia familiar, ¿no? Pues eso también se tiene en cuenta, ¿vale? Pero volviendo a... Bueno, podemos seguir con las técnicas mínimas. Bueno, esto es, digamos, un debate muy interesante. El pionero en hacer vigilancia activa de microcarcinomas fue japonés, el Yauchi, ¿no? Y bueno, es otro de los grandes líderes americanos en cáncer de tiroides y que también defiende la vigilancia activa de los microcarcinomas. Y luego, las técnicas mínimamente invasivas. Las técnicas mínimamente invasivas, no sé si habéis oído hablar de ellas, pero hay, digamos, dos grandes tipos. Una es muy sencilla, que es inocular alcohol, ¿vale? Esto se hace sobre todo en los quistes tiroideos. Y luego están las técnicas de ablación por calor para los nódulos tiroideos sólidos y también ahora se están utilizando en los microcarcinomas, ¿vale? De todas maneras, ahora vamos a terminar con esta figura y luego vamos a las técnicas mínimamente invasivas. Luego, cuando estamos ante un tumor entre 1 y 4 centímetros, que os contaba antes, unifocales y que no hay datos de extensión, ni ganglionar, ni fuera de la cápsula tiroidea, pues en estos tumores se les puede ofrecer o una lobectomía o una tiroidectomía total. Y aquí el paciente también participa en la decisión, ¿vale? La lobectomía tiene menos riesgos de complicaciones que la tiroidectomía total. Entonces, pongo un caso. Tenéis un nódulo tiroideo de 3 centímetros, se pincha, es un carcinoma papilar de tiroides. Antes, hace 20 años, había que hacer una tiroidectomía total, yo radioactivo. Ahora se le ofrece a la paciente quitar solo medio de tiroides. ¿Qué ventajas tiene quitar medio tiroides? Porque te queda el otro medio y no haces un hipotiroidismo. No necesitas tomar levotirosina como ella, ¿vale? Como eutirox. Bueno. Entonces, eso es una ventaja, porque la mayoría de los pacientes con medio tiroides producen suficiente cantidad de hormonas tiroideas, ¿vale? Y no haría falta. Luego, además, la posibilidad de hacer una hipocalcemia o un hipoparatiroidismo es mínima, nula, cuando haces una lobectomía. Y el riesgo de que dañes el nervio recurrente y te quedes sin voz también es mucho menor que cuando haces una tiroidectomía total, ¿vale? Y las series que hay nos dicen que estos tumores de entre 1 y 4 centímetros poco agresivos, con una lobectomía van muy bien, ¿vale? Van muy bien. Así que esta es una opción. La otra opción es que se haga una tiroidectomía total, pero al paciente se le explica bien y bueno, participa en la decisión, ¿vale? Luego ya, cuando estamos ante cánceres más agresivos, que tengan ganglios o que sean muy grandes, o que ya tengan extensión estratiidea importante o metástasis a distancia, aquí ya sí que se tiene que plantear tiroidectomía total, más o menos una linfadenectomía profiláctica, es decir, llevarse los ganglios de alrededor, de los compartimentos que hay. Siempre se hace un vaciamiento compartimental, se llama cirugía oncológica, se quitan todos los ganglios. ¿Sí? ¿Dónde hace la tiroides la metástasis? ¿Dónde migra? Pues normalmente al pulmón es lo más frecuente. También a hueso y ya más raro cerebro. Casi nunca a hígado.
metástasis en el corazón. Pues eso es muy raro. ¿Un cáncer de tiroides? Eso es muy raro. Pero bueno, no se ha oído nunca. Sí, yo sí que lo había oído, no en el tiroides, curiosamente, en otros cánceres sí, porque en general el corazón no es un sitio receptor de metástasis. Pero bueno, el hígado, por ejemplo, que es una localización muy común de metástasis de muchos cánceres, no me preguntéis por qué el cáncer de tiroides no da metástasis en el hígado. El cáncer de tiroides que deriva de la célula folicular, porque luego hay un tipo histológico, es el medular, que es más un cáncer neuroendocrino, que ese sí que puede dar metástasis hepáticas. Pero el más habitual, como el carcinoma papilar o el folicular, nunca da metástasis hepática. Es rarísimo. Pero ya que hablas de excepciones... Y este compañero tenía un cáncer papilar. Ya. Pues ahora que hablas de excepciones, la semana pasada acabamos de diagnosticar un carcinoma papilar que parece ser que tiene metástasis hepáticas, pero son rarísimos, ¿vale? El sitio más frecuente es el pulmón, con diferencia. Los papilares se extienden primero por vía linfática, con lo cual primero dan metástasis locorregionales que llamamos. Se afectan los ganglios del cuello, luego del mediastino y luego ya se extienden al pulmón, ¿vale? Así es como se disemina el carcinoma papilar de tiroides. No da metástasis a distancia directamente. Primero es a través de los ganglios y luego ya llega al pulmón, hueso y otras zonas, ¿vale? Lo mío era papilar. Entonces, lo que quiero decir es que ya, dependiendo de las características del tumor, decidimos hacer una tiroidectomía total y añadir o no una linfadenectomía profiláctica o terapéutica. Terapéutica, si ya hay ganglios que has pinchado y son malignos, hay que hacer una linfadenectomía, ¿vale? Y la profiláctica es cuando estamos en presencia de un tumor que tiene muy mala pinta, que tiene mal pronóstico y la probabilidad de que haya dado ganglios metastásicos es grande, entonces tienes que hacer una linfadenectomía, ¿vale? Tienes que quitar todos esos ganglios. Y la decisión también de dar yodo radioactivo, pues también depende del riesgo, ¿vale? Pero en general los que tienen riesgo intermedio o alto se les suele dar el yodo radioactivo. Pero por otro lado, el yodo radioactivo, no sé si habéis oído hablar de él, es un tratamiento bastante bien tolerado, ¿vale? Y bastante eficaz, ¿vale? Lo que pasa que ahora a muchos, antes a todos se les daba el yodo radioactivo, ahora ya no, ¿vale? Ahora ya realmente personalizamos en función del riesgo y a muchos no se lo damos, ¿vale? Pues, volviendo a las técnicas mínimamente invasivas, esto es otra cosa que me gustaría destacar porque también está influyendo mucho en las decisiones que tomamos, ¿vale? Se están implementando cada vez más. Entonces, os he dicho que tenemos la ablación con alcohol y las técnicas de ablación por calor, que son o bien, hay varias que han ido surgiendo con los años, están con radiofrecuencia, láser, microondas y ultrasonidos de alta intensidad, ¿vale? Y básicamente es meter un electrodo en el nódulo o en el cáncer y quemarlo, ¿vale? Tiene su técnica y es una opción, es una alternativa a la cirugía, que está cambiando bastante el panorama, ¿vale? Entonces, por irnos a un primer extremo, ya muchos nódulos benignos, ¿vale? Nódulo tiroideo, que son muy grandes, que producen molestias al paciente, pero que son benignos, los pinchas una o dos veces, benignos, tradicionalmente se les hace una cirugía y se quita. Ahora tenemos la opción de utilizar una técnica mínimamente invasiva, ablación por calor, pues, por ejemplo por radiofrecuencia, ¿vale? Este es el ejemplo, ¿no? Un nódulo predominantemente sólido que se puede tratar con ablación por calor, ¿vale? También los nódulos mixtos, aunque los nódulos mixtos y los nódulos quísticos son los que tienen líquido sobre todo, ¿vale? Eso se pueden tratar con alcohol. Primero lo que se hace es se pincha, se vacía, se quita el líquido, entonces el nódulo, digamos, colapsa, pero lo que hace es meter alcohol, sellas el nódulo y no se vuelve a llenar de líquido. Porque el problema es que cuando los vacías, después se vuelven a llenar, ¿vale? Esta técnica de sellado, entre comillas, con alcohol, pues también es bastante eficaz, ¿vale? Y esto
estas técnicas mínimamente invasivas se empezaron a emplear en los nódulos benignos, ya sean sólidos, como os he dicho, o quísticos. Pero ya se están también aplicando a los cánceres, ¿vale? Incluso a los cánceres diseminados. Aquellos que tienen ganglios en el cuello, ganglios metastásicos, que por lo que sea no se pueden operar, ya se les puede tratar con técnicas de ablación por calor y también con alcohol, ¿vale? La ablación por alcohol es mucho más barata, porque conseguir alcohol no cuesta nada, ¿vale? Pero básicamente esto es un ganglio metastásico, es aquí en el cuello, lo pinchas, le metes un poquito de alcohol y desaparece. O lo quemas con radiofrecuencia, ¿vale? Y esto es un técnica que se está utilizando cada vez más. Y también el microcarcinoma. El paciente que no quiere vigilancia activa, pero que también le chirría la cirugía, ahora tiene una tercera opción, que es la ablación por calor con radiofrecuencia, ¿vale? Quemas ese nódulo. Algunos también lo están quemando, entre comillas, con alcohol, que es todavía más barato, ¿vale? Por ejemplo, la Clínica Mayo, que es un centro de excelencia en Estados Unidos, los microcarcinomas los quema con alcohol. Entonces, estas técnicas mínimamente invasivas pues están teniendo cada vez más desarrollo, ¿vale? Y ya por último, estamos ante nuevas, ya cambiamos de escenario, estamos en cáncer avanzado, con metástasis diseminadas, y aquí ha habido en los últimos años un desarrollo muy importante porque han surgido nuevas dianas terapéuticas. Entonces, las primeras en surgir fueron los receptores de tirosina quinasa. ¿Vale? Los receptores de tirosina quinasa están sobreexpresados en muchos cánceres, incluido el cáncer de tiroides, ¿vale? Y se activan por factores de crecimiento, que lo que hacen es promover la progresión del cáncer, ¿vale? Uno de estos fundamentales es este, ¿vale? El factor de crecimiento endotelial, ¿vale? El que promueve la angiogénesis, la formación de nuevos vasos en los cánceres, ¿vale? Entonces, estos fármacos que bloquean muchos receptores tirosina quinasa, su efecto antitumoral se piensa que es por eso, porque inhibe la formación de nuevos vasos del cáncer, ¿vale? Y estos son, en el cáncer de tiroides, los que se están utilizando más son el lenvatinib, el sorafenib y el cabozantinib, ¿vale? Son inhibidores multiquinasa, que su efecto antitumoral es antiangiogénico, inhiben la vascularización del tumor. Y estos son los que actualmente se usan en primera línea en el cáncer avanzado de tiroides, ¿vale? Lenvatinib, cabozantinib y sorafenib, ¿sí? Primera línea, luego lo veremos. Y estos llevan ya pues unos 10 años utilizándose, ¿vale? Pero también en los últimos años han surgido otras dianas terapéuticas. El cáncer de tiroides se sabe que tiene una fuerte dependencia en la señalización de dos vías, en la vía de las MAP quinasas y la vía de la PI3 quinasa, ¿vale? Entonces han surgido fármacos que inhiben estas dos vías. La MAP quinasa, en concreto los mediadores intracelulares de MAP quinasa como BRAF y MEK, pues fármacos como dabrafenib, bemuracenib o trametinib inhiben esta vía de señalización y ya se están utilizando en segunda o tercera línea en algunos cánceres. Y lo mismo con los inhibidores de PI3 quinasa, en concreto el everolimus, que es un inhibidor de mTOR, que es un mediador intracelular de la vía PI3 quinasa. No sé si estos fármacos os suenan a alguno de vosotros, sí, porque se usan también en otros cánceres. Por ejemplo, el melanoma también tiene una fuerte dependencia en la vía de señalización MAP quinasa y por tanto el bemuracenib o el dabrafenib es un fármaco que también se está utilizando en melanoma. En otros cánceres también. El melanoma fue el primero y después el cáncer de tiroides. Y por último, han surgido otras dianas terapéuticas que son las fusiones tirosina quinasa, en concreto dos, fusiones en red y fusiones en enTAC. Porque un pequeño porcentaje de los cánceres avanzados de tiroides tienen fusiones en estas dos proteínas, en red y en enTAC. Y ahora han surgido inhibidores específicos de estas dos fusiones.
y Pero son... no están aprobados. Sí, sí, sí. Ya están aprobados. En red ya están aprobados y se pueden utilizar, que son el selpercatinib. Aquí, este era el nombre, digamos, antes de que el fármaco fuera comercial, era el nombre técnico, pero estos son, son el selpercatinib y el pralsetinib, ¿vale? Y son específicos, o sea, actúan e inhiben la proteína está fusionada, que está aberrantemente alterada, ¿vale? También mutaciones en red, ¿vale? La verdad que actúan sobre fusiones y mutaciones en red. Lo digo porque el selpercatinib también se puede utilizar en el carcinoma medular de tiroides, que no sufre fusiones en red, pero sí mutaciones en red, y también vale, ¿vale? Y luego las fusiones en ENTAR, que es otras fusiones que se ven en el cáncer de tiroides, pues se usan el larotrectinib y el entrectinib. ¿Vale? A ver, estos son eventos raros en el cáncer de tiroides, afectan a un porcentaje relativamente bajo de pacientes, pero también ocurren en otros cánceres, ¿vale? Fusiones en red y en ENTAR también ocurren en baja frecuencia en otros cánceres, de tal manera que, pero si juntas todos los cánceres que tienen fusiones en estas proteínas, pues se han hecho ensayos clínicos juntando todos estos cánceres y se ha visto que son eficaces, ¿vale? Y ya se pueden utilizar en cáncer de tiroides. Y por último, la inmunoterapia, ¿vale? Que habréis oído hablar mucho de ella, pero en cáncer de tiroides, por lo que sea, no están respondiendo bien los pacientes a la inmunoterapia, ¿vale? Este es un campo de investigación bastante abierto y se está combinando la inmunoterapia con otros fármacos para a ver si se hacen más sensibles y responden mejor, pero de momento hay que esperar a que los ensayos nos den el visto bueno. Entonces, volvemos a las principales dianas terapéuticas. Está BRAF, ¿vale? Fijaros, la frecuencia de BRAF es bastante alta, ¿vale? Estamos hablando de 50-60% de los papilares, y otros tipos histológicos más agresivos pues también tiene frecuencia relativamente buena. Y aquí pues tenemos los inhibidores específicos de BRAF, dabrafenib o imurafenib, y los inhibidores de MEK, que es un mediador que activa BRAF. De tal manera que se está utilizando la combinación de dabrafenib más trametinib para inhibir estas dos proteínas y ser más eficaces, ¿vale? De hecho, no sé si habéis oído hablar del carcinoma anaplásico de tiroides. Es terrible ese cáncer, es muy frecuente, muy raro, pero cuando ocurre hay que echarse a temblar, porque el paciente muere en menos de 6 meses, ¿vale? Es un cáncer muy agresivo, muy invasivo, y en cuestión de semanas crece muy rápido y tiene una mortalidad muy alta. Hasta hace bien poco no teníamos ningún tratamiento, salvo de la cirugía, cuando se podía hacer, porque muchas veces ya el diagnóstico era muy tarde y no se podía operar al paciente. Pero ahora ya disponemos de los anaplásicos que tienen mutación en BRAF, que vienen a ser como un tercio de los pacientes, pues podemos dar esta combinación de dabrafenib y trametinib, que ya ha sido aprobado por el FDA y también en Europa por la EMA, y estos pacientes ya conseguimos prolongar su supervivencia bastante, ¿vale? 1 o 2 años, y es el primer tratamiento eficaz que tenemos para el anaplásico, ¿vale? BRAF, diana terapéutica para los anaplásicos, muy importante, muy importante. De tal manera que esto tiene una implicación. Cuando estemos ante un anaplásico, lo primero que hay que hacer es un estudio genético. Hay que ver BRAF. Si tiene la mutación BRAF, se aplica inmediatamente la evolución tan rápida del tumor, se tiene que dar inmediatamente el dabrafenib más trametinib, ¿vale? Y con eso puedes prolongar bastante la supervivencia. Fuera del anaplásico, los papilares que son BRAF positivos, se puede utilizar inhibidores específicos de BRAF en combinación o no con inhibidores de MEK como el trametinib, aunque estos se utilizan más bien en segunda y tercera línea, porque la primera línea de tratamiento de un carcinoma papilar avanzado es el lenvatinib, son los antiangiogénicos, ¿vale? Y luego los inhibidores de BRAF tienen otra posible ventaja, que es que pueden utilizarse como tratamiento rediferenciador. Es decir,
al dar un inhibidor de verdad, puede reinducir la captación de yodo radioactivo otra vez en los cánceres y puedes curarlos con yodo radioactivo. ¿Vale? Bueno, fusiones en red, ya os he dicho que tienen sus inhibidores específicos, afectan al 15% de los carcinomas papilares de tiroides y se puede utilizar el serpectinib y el pralsetinib, y las fusiones en ENTAC lo mismo, ¿vale? Son más infrecuentes todavía, pero cuando aparecen podemos utilizar estos inhibidores, lo cual significa que ante un cáncer avanzado de tiroides, pues lo mismo, fusiones en ALK que aparecen en pulmón y otros cánceres también pueden aparecer en muy baja frecuencia en el cáncer de tiroides. Pero a lo que iba, ya las guías recomiendan que ante todo cáncer avanzado de tiroides hay que hacer un estudio genético. La muestra, hay que sacar una muestra ya sea del tumor primario de la metástasis y hacer un estudio genético, porque importa mucho saber si es verdad, importa mucho saber si tiene una fusión en red o en ENTAC, porque ya tenemos inhibidores específicos. Y las guías hasta hace poco no dejaban claro si había que hacer o no estudios genéticos, y ahora ya sí, ¿no? Ya lo dejan claro. Y tenemos como dos grandes abordajes: o hacer NGS directamente o hacer estudios de un solo gen, ¿vale? De forma secuencial. Primero verdad, y si sale negativo, y hacemos las fusiones en ENTAC, en red o en ALK, ¿vale? Y aplicamos los inhibidores. Y ya por último, nosotros estamos ya embarcados en un estudio multicéntrico, donde ya llevamos recogidos 140 pacientes con cáncer avanzado de tiroides, a los que se han sometido a una prueba molecular, han participado en 9 hospitales, incluyen todos los tipos histológicos, y bueno, pues un 50% se les había hecho NGS, ¿vale? Y al resto se les había hecho una aproximación secuencial. Esta era la frecuencia de las mutaciones, BRAF es la más frecuente, también RAS, fusiones y otras alteraciones genéticas. Y lo importante es que podemos clasificar esas alteraciones genéticas en su accionabilidad, que es básicamente si se pueden o no tratar con inhibidores y la evidencia que hay para ello. Y realmente el 50% de los cánceres avanzados tenían alteraciones genéticas nivel 1 de accionabilidad, y básicamente eran 50%, que está muy bien. 50% a los que ya les podemos aplicar inhibidores específicos, ¿vale? Y luego están las alteraciones de nivel 3 o 4, que son potencialmente accionables, es decir, son alteraciones genéticas que a lo mejor en el futuro dispondremos de inhibidores, ¿vale? De tal manera, se ha puesto este estudio un poco para incidiros en la importancia de caracterizar genéticamente los tumores de aquellos pacientes que tengan cáncer avanzado, ¿vale? Porque disponemos ya de fármacos que podemos usar, sea en primera línea o en segunda línea, ¿vale? Además se están utilizando como terapia sistémica neoadyuvante, que no sé si os suena, pero son pacientes que quirúrgicamente son inoperables, entonces les das el fármaco, reduces el tamaño del tumor y ya les puedes operar, ¿vale? Y ya se están utilizando en el 10% de los casos, lo cual esto es un avance en cáncer muy importante. Y también se pueden utilizar como terapia de rediferenciación, lo que os decía antes, el darle un inhibidor de verdad o inhibidores también de las fusiones. Les puedes hacer un estudio con yodo radioactivo para ver si ese tumor que se ha desdiferenciado vuelve a captar yodo, y puedes darle dosis altas de yodo radioactivo y tratarlo con eso. Esa aproximación también es muy interesante y se está aplicando, esto es un estudio en España, en el 8% de los casos. Esta aproximación es interesante porque es mucho menos tóxica. Tú tratas al paciente durante un mes y medio con estos inhibidores, luego ves si capta yodo, y si capta yodo le das dosis altas de yodo radioactivo y esperas unos 6-9 meses para ver la respuesta. Con lo cual estás dando ciclos de un mes y medio de estos inhibidores. Limitas mucho la toxicidad y mantienes la eficacia gracias al yodo radioactivo. Y ya está, eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Muchas gracias. Nos hemos ido un poco. Sí. Yo solo voy a decir que yo llevo en esto ya 20 años, sí. Que es verdad que estos son avances de hace poco, pero de 20 años para acá es mucho. Realmente ahora me queje mucho de lo avanzado, porque antes
tenías el yodo y si el yodo no funcionaba ya no tenías nada, porque estás hablando de la entrada de las terapias de inhibidores y anticuerpos. Pero entonces me solía siempre decir que la quimioterapia clásica y tradicional en tiroides nunca ha servido para nada. Con lo cual solo teníamos la opción del yodo y si el yodo no funcionaba Eso es. no había otra cosa, sea avanzado o sea papila clásico normal, que se puede diferenciar. Y entonces llega un momento que no sabemos si es más importante, yo por lo menos si es más importante el estudio histológico del tumor o el genético. Porque claro, hace 20 años solo se hacía el histológico. Entonces, bueno, no Ahora sé si el genético es muy es mucho más importante el genético. La célula da un poquito más igual, ¿no? Sí. Sí, ahora, por eso ahora está empujando mucho para incluir el cáncer de tiroides en los estudios genéticos. Porque hace pocos años no era así. Para que te hagan un estudio genético de un cáncer de tiroides había que pelearlo mucho. Sí. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos el aval de las guías y de estudios como este, donde demuestran que hacer estudio genético de rutina a todo cáncer avanzado de tiroides es necesario. Pues muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Hasta luego.